La historia de Sherlock Holmes. Lo mira y dice, ha subido 7 libras y media. Le dice, no, 7 libras. Dice, bueno, 7 libras y un poquito más. Pero el punto es que es bien observador y después le dice, oh, tienes a alguien que trabaja para ti, pero no hace buen trabajo. Dice, ¿cómo sabes que tengo a alguien que trabaja para mí? Pues tus botas, le dice, están mal cuidadas. Parece que en ese contexto eso sucede y le han limpiado las botas de una manera mal hecha y él mira las líneas que tiene la bota en la parte de abajo cuando se sienta y cruza la pierna, me imagino. Entonces le empieza a decir todos esos detalles y le dice, veo que regresaste a la labor de doctor. Dice, ¿cómo sabe que estoy trabajando otra vez como médico? Dice, es que en tu sombrero se ve un bultito por ahí, seguro es el estetoscopio que lo escondiste para que yo no me diera cuenta, pero es obvio que se puede ver. Entonces sigue la conversación allí y el amigo de Sherlock Holmes dice, sé que esos detalles todos son tan sencillos, pero usted es el que los puede ver. Y Sherlock Holmes le dice, es que tú miras pero no observas. El punto es observar. Entonces cuando vamos al texto, el punto es observar el texto. No decir qué es el texto que indica, sino observarlo y tomar todas esas notas, es lo que estamos haciendo. Entonces, así es la tarea cuando vamos a leer la Biblia, como Sherlock Holmes. Estamos mirando allí, estamos mirando, tratando de entender, haciendo preguntas, estudiando de qué se trata, cuáles son las conexiones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en este punto las conjunciones son muy importantes, porque las conjunciones nos indican cambios, continuación, refutación. Las conjunciones van a ser claves que las aprendamos a mirar, porque en este punto esa parte juega un papel muy, muy importante. Sí. Okay. Vamos a mirar un ejemplo en Marcos 8, 22 al 26 para analizar un episodio que hay allí. Aquí está en la pantalla, Marcos 8, 22 al 26. Hay un ciego, si uno lee el texto, fíjense, dice, llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, no, ni aún en la aldea entres. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está esta descripción aquí? Quiero quitarle el color rojo a esto porque por cuestión de la clase no es lo más conveniente usar colores en un texto. Entonces, está hablando de un ciego, el Señor sana al ciego. ¿Cómo lo sana? Escupe. Está bien interesante, ¿cierto? Dice, escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? ¿Por qué Jesús hace la pregunta, ¿ves algo? Jesús no sabe si él está viendo. Jesús no sabe si hizo el milagro. Jesús está dudando de que lo haya sanado. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. ¿Por qué no los sanó de una? ¿Por qué el Señor no los sanó de un solo? Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente. O sea, otra vez el Señor pone las manos sobre sus ojos. La primera vez como que no hubiera funcionado. Él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Entonces, como estamos hablando diálogos ya grandes, estamos viendo lo que es la conexión entre párrafos y episodios. ¿Cómo sabemos bien por qué está esta parte allí? Un error gravísimo es tratar de interpretarlo lo que leímos allí y ya. Es gravísimo, porque este párrafo es parte de algo más. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirar el anterior, el episodio anterior, que es Marcos 8, 14 al 21. Espérenme, cambio.
A propósito lo dejé así rojo, la computadora así lo pone porque así viene esa Biblia, para mostrarles que es mejor quitarle el rojo, no queremos asumir que ya sabemos cuáles son las palabras de Jesús. Y además eso lo puso una persona y si se equivocó y me está poniendo rojo algo que él no dijo, yo ya dejo de interpretarlo, entonces mejor no lo usamos así. Entonces voy a cambiar aquí por razón de que quepa el texto completo. Creo que hasta ahí es. Sí. Okay. Entonces los discípulos se habían olvidado de tomar panes. Esto es antes de lo del ciego. Y no tenían consigo en la barca ni un solo pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces le dijo, ¿aún no entienden? ¿Qué relación tiene esto con el ciego? Es lo que queremos descubrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observando el texto, ¿cierto? Es lo que hemos estado aprendiendo, observar el texto, ¿sí? Para poder contestar, ¿qué es lo que significa lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Okay, ese es el episodio anterior. Miremos el episodio después. Esto es antes del ciego. Sigue el episodio del ciego. Ahora miremos qué pasa después de que Jesús sana al ciego. Vamos a mirar el que sigue. Es Marcos 8, 27 al 30. Vamos a quitar el rojo. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Entonces el Cristo, él respondió, como que no coincide, ¿cierto? El texto, hay un error aquí. ¿Qué error cometí? Él le preguntó de nuevo, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. Le respondió Pedro, ¿cierto? La E está en el lugar equivocado, ok, con razón. Le respondió, nos hemos puesto buenos observadores porque no se nos pasa. Le respondió Pedro. Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Está la sanidad del ciego. Queremos saber por qué está eso allí. ¿Qué hay antes de la sanidad del ciego? Los discípulos, el Señor les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Están alegando entre ellos y el Señor les dice que todavía no entienden. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no pueden oír. Y después de la narrativa del ciego está esta parte. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y el Señor le dice que ha hecho bien, ¿sí? Entonces, en el primer párrafo, Pedro no puede ver. En el último párrafo, Pedro ya puede ver. En la mitad está un ciego que no puede ver y Jesús le ayuda a ver. Entonces, ¿cuál es la relación de estos tres en lo que estamos viendo aquí para entender por qué está en el medio allí? La ceguez La espiritual, pero ellos están mirando con el futuro terrenal. ¿Cierto? Allí hay... Están pensando de los panes, cuando él está hablando de la levadura de los fariseos. Ok, hagamos una cosa, ¿qué les parece? Porque queremos llegar allí. Observemos el texto. ¿Cuál es la similitud entre los tres párrafos o los tres episodios? Hay un diálogo, ¿cierto? En los tres hay un diálogo. Porque en el primero Jesús tiene un diálogo con el ciego. Perdón, el orden que está en Marcos. Vamos a dejar el orden de Marcos. El primer episodio es los discípulos y la levadura. Hay un diálogo, él les dice, cuídense de la levadura, ellos piensan algo, él les dice otra cosa. El ciego es un diálogo, Jesús
está dialogando con el ciego. Y el tercer párrafo, Jesús está dialogando en ese caso con ellos y el que responde es Pedro. Entonces los tres son diálogos. Y en cada uno de los tres Jesús está planteando una pregunta. Vamos a mirar. Aquí hay una pregunta. ¿Ves algo? Vamos a marcarla con verde. Vamos a mirar el episodio anterior, que es este. ¿Por qué discuten que no tienen panes? Aquí hay una pregunta. ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos... Bueno, hasta aquí vamos a separarlo. Aquí dice, teniendo ojos no ven. Voy a regresar un poquito. Mire lo que le dijo aquí. Teniendo ojos no ven. ¿Y qué le dice al hombre ciego? ¿Ves algo? ¿Hay alguna similitud allí? Sí, cierto, está hablando de ver. En ese caso, aquí está ver otra vez. Ojos, todo está relacionado con ver. Pero los veo como árboles. Miró en el anterior, Maya. Sí, pero no dice, pero los veo como... O veo, sí, aquí está otra vez ver. Obviamente si está hablando de un ciego, hay mucho de esto, ¿no? En ver. Y en el párrafo o el episodio anterior, aquí encontramos que Jesús hace una pregunta, es como una pregunta retórica. ¿Tienen ojos y no ven? Es como un regaño, ¿cierto? Suena, Él no está preguntando, Él está diciendo, usando una pregunta. ¿Tienen ojos y no ven? Entonces vemos algo que se relaciona aquí. Y esta palabra, aquí hay que usar un poquito de las traducciones del griego. ¿Entienden? Hay una traducción, si uno compara varias traducciones, hay una en inglés que lo traduce ver. ¿No ven? ¿Aún no ven? ¿No entienden? ¿No ven? Y sí coincide porque el contexto está hablando de ver. ¿Cierto? Lo usaríamos entre nosotros. ¿Qué no ves? ¿Qué no entiendes? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces estamos viendo una relación entre los tres episodios aquí. Ahora, el primer episodio, el diálogo es con los discípulos. Igual en el tercer episodio, el episodio del medio, que es del ciego, es distinto. Porque el Señor en el episodio del medio no está dialogando con ninguno de los discípulos, solamente con el hombre ciego. ¿Sí? Entonces, el diálogo entre Jesús y el ciego se sitúa entre los dos diálogos con los discípulos. Ahora la pregunta que sale es esta. Si estamos siguiendo el orden que usó Marcos, ¿por qué Marcos, cuando escribió el Evangelio, metió este evento, este episodio del ciego en medio del diálogo que el Señor tiene con los discípulos? Porque en el medio no está dialogando con los discípulos. Mario está ayudándonos con eso. Ahorita nos dice más. Cuarta cosa que podemos notar es, en el episodio intermedio se menciona 2 veces la aldea. El episodio intermedio es este. No, perdón. Este es el intermedio, el ciego. Entonces, hermano, aquí está la aldea. Está mencionada una vez. Y al final está la aldea otra vez. Deberíamos usar otro color, ¿cierto? Para distinguirlo. La aldea. Estoy mirando mis notas. Claro, tengo una ventaja porque tengo notas para observar el texto, pero para que podamos avanzar juntos. En el episodio intermedio está mencionado la aldea, y en el tercer episodio la palabra aldea aparece. En el tercer episodio, ¿dónde está? Estoy buscando aquí. Principios. ¿El principio? Discípulos a Las aldeas. Ok, sí, ahí está. ¿No aparece otra vez? No, ¿cierto? Nomás ahí lo menciona. Nomás que al principio es en singular y ahora es en plural.
Ajá. En este está en singular y está dos veces. Lo sacó fuera de la aldea y le dijo, ni aún en la aldea entres. Y en este dice, Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Está hablando la dirección en que ellos van. Estamos observando nada más, no estamos interpretando, solamente estamos observando, acuérdense. Resístase esa tentación de querer interpretar muy rápido el texto. La clave es observarlo, ¿sí? Observarlo. En la quinta comparación, Jesús termina el episodio del ciego, que es esta, ¿sí? Prohibiéndole que regrese a la aldea. En el tercer episodio, Jesús concluye también con una prohibición. Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. No estamos interpretando, estamos observando. ¿Ok? Si está bien, si ven estas observaciones, Jesús advirtió severamente que no le digan a nadie, y aquí hay una advertencia. Ni aún en las aldeas entres. La razón de observar esto es para ver las similitudes que hay. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Por qué estamos leyendo la Biblia y de repente nos encontramos con un episodio que dice, ¿por qué está eso aquí? ¿Por qué lo puso? Ok, tenemos que mirar anterior, posterior, observarlos y tratar de hacer la conexión entre uno y otro. Sexto, en el episodio intermedio, la terminología gira en torno a palabras relacionadas con el sentido de la vista. Ese ya nos adelantamos un poquito. El de 8, 22 a 26, ves algo, veo, ojos, miró, veía. Entonces, obviamente, aquí hay otro, vista, este es con verde. Entonces habla bastante de ver, ¿cierto? Ya vimos todas esas observaciones. Las veces que habla de ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tenemos 10 aquí, hagámoslo de nuevo. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego. Esto es en relación con ver. Está relacionado, ciego, ¿cierto? Sí. Vamos a contarlo, ok. Le rogaron que lo tocara, tomando al ciego, aquí está otra vez, de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos, aquí hay otro, no lo habíamos visto tampoco, y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y hasta ese, levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Si se fijan, supuestamente ya habíamos observado ese texto y habíamos observado las veces que está en relación con ver. Pero regresamos y resulta que hay más. ¿Por qué? Porque no habíamos prestado atención. Yo no había prestado atención, me doy cuenta que no. Yo así trabajo con los textos cuando voy a predicar. Regreso otra vez y digo, esta parte no la había visto. Y regreso otra vez y digo, este está aquí también. Entonces es un constante regresar. Una pasada en la observación no es suficiente. Hay que trabajar con el texto. Okay. La séptima observación que tenemos aquí, a juzgar por cómo predominan los términos relacionados con el sentido de la vista en el episodio del ciego, es interesante notar algunos términos parecidos que se utilizan en referencia con los discípulos en el primer episodio. Vamos al verso 14 al 21. Ya lo habíamos marcado de ver, no ven. ¿No hay más observaciones acerca de ver en esta parte? ¿Qué piensan ustedes? Aquí hay una más. Ojos. En cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? Esta es una pregunta que habíamos marcado. Lo voy a quitar el color para dejar solamente lo de ojos o ver. Ya habíamos hecho la conexión hay una pregunta aquí, hay una pregunta también con el ciego, ¿cierto?
pero ahora queremos mantener la conexión de ver. Creo que eso es muy importante. Tienen ojos y no ven, teniendo oídos no oyen, no recuerdan. Cuando partí los 5,000 panes, se cogieron, respondieron. Cuando partí los 7, ¿cuántas canastas de hambre? Ok, este es, aún no entienden. ¿Sí? Miren la pregunta al ciego. ¿Ves algo? Con el ciego no es una reprensión. Con el ciego es una pregunta. ¿Ves algo? O sea, no estás viendo completamente, ves en parte. ¿Qué nos dice esto de los discípulos? Aún no entienden, teniendo ojos no ven. Parece que en parte ellos están viendo, pero no completamente. En parte nada más. Y por eso les hace la pregunta de un milagro anterior. ¿Que no vieron? ¿Que no vieron lo de los panes? ¿Cuál es el propósito del milagro entonces si nos fuéramos a buscar ese? Mostrarles que Él es el Cristo. Jesús les está mostrando a ellos que Él es el Cristo. Entonces aquí les está diciendo que no ven. Entonces vemos una relación ahí con estos detalles. Entonces, esa repetición de palabras relacionadas con el sentido de la vista que se produce en los 2 primeros episodios es muy importante para hacer la conexión entre ambos. ¿Sí? Ok, octava observación. Observa que en el episodio del ciego, esta terminología, estas palabras se utiliza de un modo literal. Miremos, el ciego, literal. ¿Ves algo? Es literal, ¿cierto? Bueno, ahorita lo dejo ahí. Los veo, es literal. ¿Sí? Él está diciendo, los veo. Está hablando de las personas, está hablando de la vista, está hablando cómo ve a los hombres, sus ojos, es ciego, veía con claridad, los ojos, miró, todo esto es literal. Con los discípulos no es literal, es figurativo. Jesús está usando un sentido figurativo porque seguramente él está aludiendo o refiriéndose al episodio del ciego. Y la razón por la que sanó al ciego, parece que esa es la clave aquí para entender el episodio primero y el último, cuando el Señor tiene diálogo con los discípulos. ¿Sí? ¿Era así como nos estabas diciendo, Mario, ahora? Sí, o sea, al principio se me figuró como él les está hablando de la levadura de los fariseos y ellos automáticamente se fueron a los panes, a lo literal. Y ya luego nos pone el ejemplo del ciego, que sí es literal. Poco a poco fueron viendo y al final. Qué buena observación, está muy buena. Ese es del primer párrafo. Sí, porque le dice, los discípulos se habían olvidado de tomar panes, no tenían consigo la barca, sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura, aquí no es literal. Ellos se olvidaron de los panes y obviamente Jesús sabe, pero él está usando algo en relación con los panes para llamar la atención de ellos. Cuídense de la levadura de los fariseos, no está hablando de la levadura del pan. Y ellos se regresan, como Pablo dice, ellos discutían entre sí que no tenían panes. Entonces piensa que Jesús los está regañando porque no llevaron panes. Pero él está diciendo, cuídense de la levadura, él no está preocupado porque no van a poder comer, él está preocupado ¿por qué se iba a preocupar Jesús de que no pudieran comer? Imagínense. ¿Por qué se iba a preocupar Jesús de que no llevaran panes? ¿Qué es lo que acaba de hacer Jesús? Había alimentado 5,000 personas con unos pedacitos de pan. Entonces, realmente que ellos no están pudiendo ver, están malentendiendo la situación. Entonces, el punto es que ellos entiendan, y en la afirmación de Pedro, en el último diálogo, perdón, me fui a donde no era la confesión de Pedro. Jesús salió con los discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, en el camino preguntó, aquí está esto que lo habíamos visto antes, la pregunta que el Señor hace, ¿quién dice los hombres que soy yo? Le respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas.
parece que los 11 están respondiendo así. Los 11 todavía no pueden ver. Y sí es así, porque si uno sigue leyendo, sí es así. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, la primera pregunta es qué dicen los hombres, ahora qué dicen ustedes. Eso nos lleva al primer episodio. Ustedes tienen ojos y no ven. Aquí le está preguntando a ellos, ¿pueden ver? ¿Cierto? Lo podemos traducir así, basado en el diálogo como se lleva. ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Esta declaración quiere decir que ya Pedro vio quién es Jesús, ya entendió, él ya pudo ver. ¿Sí? Entonces, aquí Pedro deja de ser ciego, por lo menos él, y seguramente los demás tuvieron una influencia después de él. La razón por la que digo que es posible que los demás no vieron todavía es porque el Señor a Pedro le dice, a ti te daré las llaves del cielo. Si uno sigue leyendo, eso está en Mateo 16. Es esta misma narrativa, pero en Mateo. Entonces, otro detalle aquí que no viene en el capítulo, pero es importante. Si una narrativa está en un evangelio, digamos, este es Marcos 8. Yo sé que esta narrativa está en Mateo 16. Entonces voy a leer esta de Marcos 8 y voy a leer la de Mateo 16. Y voy a comparar cómo lo escribió Mateo, cómo lo escribió Marcos, y si lo encuentro Lucas, cómo lo escribió Lucas. Entonces eso me deja ver 3 ángulos diferentes del mismo evento y tengo una narrativa mucho más completa cuando hago eso. Ahora, por razón de este capítulo, nomás estamos usando el texto que tenemos enfrente. Entonces, la conclusión es que en el primer episodio, ¿cuál es el primer episodio, Mayra? La discusión con los... Esa no es la voz de Mayra. No escuché que le dije. Sorry, no sé. Es que dije Mayra. Como dice, no sé, la discusión de los panes. Ajá, ok. Los panes. Ese es el primer episodio. ¿Cuál es el segundo episodio, José? Con el ciego, Con el ciego. contando el ciego. El domingo, ¿cuál es el último episodio, el tercero? Cuando ya lo con Pedro. Con Pedro. Bueno, es con todos, pero Pedro es el único que ve, ¿cierto? Sí. Entonces, el punto clave del episodio del ciego es hablar de ver, pero entender. Y el Señor está usando algo literal para enseñarles a ellos, a los discípulos. Ahí el ciego le da vista en partes. Que vea una parte, otra parte. Y en Mateo le dice a Pedro que esto no te lo ha revelado, sino sangre y carne, sino el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya interpretación, pregunta, es o sea, sí trabaja el Señor con nosotros, nos va revelando en partes, en veces. Sí. Sí, así es. Sí, esa es ya estás en la aplicación. Esa es la parte del mensaje ya bien avanzada. Sí, pero todo esto, cuando uno está observando un texto, todo esto viene. La clave es no meterse en la interpretación tanto, pero quedarse más en la observación. Sí. Bien, como dices, mucha tentación de arrancar por diferentes lados, ¿no? Pero ahí vale la pena escribir la notita, o la pregunta, el lado, Sí. durante la observación. Sí. Ajá. Regresar ahí. Sí, todas esas notas sí, son muy importantes. Porque, digamos, creo que aquí es bueno tomar eso. Digamos que leo el texto y digo, oh, esto significa seguramente tal cosa, como que se me hizo fácil concluir, lo apunto, pero después si me tomo el trabajo de regresarme a observar, a anotar repeticiones, a anotar conjunciones, a anotar todas esas cosas que empiezo a anotar, hago todo el trabajo y después de que hago todo el trabajo de observación, cuando termino, comparo con lo que pensé que significaba y digo, qué bueno que no corrí con esto, pero es que hacía tanto sentido pensar que así era, pero no. Lo que pasa con esto es que yo estoy sometiendo la Biblia a mi interpretación
Si yo la observo, yo me estoy sometiendo a la interpretación que la Biblia misma me va a mostrar, si hago el trabajo bien. Entonces, es ahí donde está el crecimiento. Y es cierto, el ciego está ilustrando la manera como los discípulos aprenden. Y allí una aplicación para nosotros es esa, nosotros aprendemos así. Entonces hay una interrupción con el episodio del ciego, y Jesús, cuando hace un milagro, no es algo casual. Eso nos ayuda también a leer la Biblia. No es algo casual, como que, pues se tropezó con y le tocó sanarlo, ni modo. No. Y una de las tareas que tienen que hacer esta semana tiene que ver con eso. ¿Por qué cuando Jesús va a sanar, creo que ya la semana les di parte de la tarea, pero por qué cuando Jesús, Jairo le dice que su niña estaba enferma, por qué cuando él va camino para allá, una mujer lo toca, él la sana? ¿Por qué Marcos capítulo 5 habla de por qué lo puso allí? Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Pero hay que comparar. Y les voy a dar unas claves, aunque él da aquí unas. Ella viene a él en privado, secretamente. Jairo viene a él públicamente. Y otra cosa que van a encontrar, ella viene contra la ley de Israel al hacer eso. Jairo es un hombre que representa la ley para Israel. Hay comparaciones allí que usted va a encontrar, que va a encontrar en lo que sucede allí para llegar a entender. Todas esas observaciones son necesarias, pero ningún incidente en la Biblia está por casualidad. Nunca tome un texto de la Biblia como algo casual. No es casual. Es un pensamiento muy común, ¿no? Que la Biblia es un montón de pensamientos, nomás hay como cayendo, que los pueden sacar Así. del contexto. O digamos, si alguien va a predicar este texto en Marcos 8 y mira la parte de los discípulos y después ve la parte del ciego y ve la otra parte, no puede hacer la relación, nunca va a hacer la relación, porque no observan el texto. Nomás por eso se pierde de observarlo. Y lo puede predicar, lo puede enseñar como tres partes diferentes, que se pueden predicar como tres partes diferentes porque es rica la información, pero se debe considerar que son un solo bloque, si se hace la observación correcta. Sí. Entonces, sí. ¿Alguna cosa? Aquí estamos tomando el anterior y el posterior, pero si uno observa el texto, no tendríamos que ir dos atrás. ¿Dos atrás? ¿Hasta dónde? Al verso 11. En verso 11, ¿qué dice allí? Parte del contexto. Bueno, los fariseos, entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal? ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos habían olvidado tomar panes y no tenían. Porque cuando habla de la levadura, Jesús está hablando también de la ceguera de los fariseos que están. No, ya estoy interpretando, pero lo que es, mirando el texto anterior a esto, como que no encuentro una relación con el contexto. A partir de aquí, hasta donde terminamos ahorita, y cuando terminamos ahorita, ya también veo otro contexto. Sí. Entonces, Obviamente es la misma historia, está hablando del mismo suceso, pero para explicar la parte del ciego es suficiente con el párrafo anterior y el párrafo posterior. Porque la pregunta que estamos tratando de contestar es ¿por qué Marcos puso el evento del ciego exactamente en ese lugar? Y el evento del ciego es en relación con los discípulos. Entonces, el párrafo anterior y el párrafo posterior son suficientes para poder ver qué es lo que está pasando. Claro,
si uno se expande más porque quiere mirar todo el capítulo, sí, hay más atrás y hay más adelante. Sí. Pero por razón de este ejercicio nos deja ver que los dos párrafos anterior y posterior son suficientes para entender la parte del ciego específicamente. Sí. Interesante. Ni nos metamos allí porque no ya voy a desviar. Buena pregunta. ¿Ah? Buena pregunta. Sí, muy buena. Muy buena. De ahí parte la pregunta, la warning que le dio a los discípulos que cuidado con la levadura de los fariseos. Sí. Que ellos después de ver el milagro de los panes vienen a confrontarlo y no miran. Pero sí es un... Sí. La clave está en que, bueno, después en la discusión los comentarios, parece que el enfoque era contestar por qué Marcos puso el texto del ciego ahí. Sí. Ese es el principal que estamos viendo. Sí, ese es el objetivo aquí. Y con esos 3 párrafos es suficiente, esos 3 episodios. Miremos ahora a otro ejemplo en Colosenses 1, 3 al 8. Pablo aquí está orando por los colosenses. Sí, vamos a ver qué conexiones encontramos aquí. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿No está muy lleno de información el asunto? ¿Sí les ayuda? Sí. Okay. Entonces Colosenses 1, 9 al 14, 3 al 8 y después 9 al 14. Voy a ponerlo más. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes de la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo han estado haciendo también. Lo ha estado haciendo también ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. No está hablando de algo que ellos están haciendo, está hablando de una condición en la que ellos están, si se fijan. Pablo lo está describiendo a ellos, eso es lo que hace. Lo está describiendo lo que ellos han recibido, lo que ellos oyeron, lo que ellos comprendieron. Prácticamente eso es lo que yo veo en ese texto. Miremos ahora el 9 al 14, que es la otra porción que continúa allí. Dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Fíjense que aquí hay una conjunción que va a ser clave. También nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento. Aquí encontramos un verbo que no está en el anterior. Pablo está pidiendo que algo suceda en ellos. Estamos tratando de encontrar la relación. En el anterior Pablo no pide nada por ellos. Pablo ora dando gracias por ellos y describiendo lo que ellos han recibido, la condición buena en que ellos se encuentran. Entonces aquí empieza a pedir diferentes, sean llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, comprensión espiritual. ¿Para qué? Aquí hay un para qué, aquí hay una consecuencia, nos está mostrando algo también, para que anden como es digno del Señor. Aquí hay un verbo que indica una acción que ellos tienen que hacer. En el anterior no hay acciones de parte de ellos. Entonces algo que estamos notando aquí, entre un episodio o un párrafo y otro, es esto. ¿Dónde estaba? Me perdí cuando cambié. Dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos, aquí sigue afirmando la oración, que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para, aquí nos está mostrando propósito, obtener toda perseverancia, paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz.
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Entonces, ¿cuál es la relación que vemos entre uno y otro? Miremos. En la primera porción, Pablo los ha observado y les está diciendo lo que él ha observado de ellos. Hemos oído, vamos a marcar eso, hemos oído de su fe en Cristo Jesús. En el segundo, también nosotros desde el día que lo supimos, ¿cierto? Aquí hay una relación. Entonces hemos oído, lo supimos, ¿qué más? ¿Qué cosa está sucediendo en el primer párrafo que también sucede en el segundo? ¿Qué está haciendo Pablo en el primero? Orar, ¿cierto? Orando. Okay. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar. Aquí está. Por ustedes, ¿qué más? En la primera línea. Damos gracias. Está en el primero y desde que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de su voluntad, protección, para que anden dando fruto, creciendo. Rogamos que ustedes sean fortalecidos para tener perseverancia, dando gracias. Pero aquí hay una diferencia entre el dando gracias de arriba y el de abajo. Arriba, Pablo estaba dando gracias. Damos gracias. Abajo, es la oración de que ahora ellos crezcan en eso, de dar gracias. Porque aquí está hablando ustedes. Aquí está el sujeto. Entonces es importante prestar atención en los sujetos cuando estamos. Ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre. Este no es Pablo, es ellos, ustedes, porque él está hablando a ellos, ¿cierto? Entonces hay otra relación allí de dar gracias. ¿Qué más? Hay una causa y efecto entre las dos párrafos. El primero básicamente, ¿qué hace? Domingo. ¿Qué es lo que hace en el primer párrafo? Miremoslo juntos. Damos gracias, porque está dando gracias por ellos. Hemos oído de su fe, está indicando que tienen fe en Cristo Jesús. En el segundo también habla de la fe, del amor que tienen por todos los santos. Esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Vamos a ver lo que describe. Voy a marcar los verbos, ¿qué les parece? En el 5 está la causa, el efecto, es el 4. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. El 4 es el efecto. El 4 hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza. Sí, aquí hay una causa de efecto. Está primero el efecto y después la causa. Sí, es cierto. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto. Prestemos atención que el Evangelio está siendo mencionado aquí. No sé si tengo color ahí. Oyeron. ¿Perdón? Que también está oyeron. Oyeron. Desde el día que oyeron. Oyeron. Hemos oído. Ajá, sí. Luego más abajo también, llegar al 7, todo al final. ¿En el 6? Sí, desde el día que oyeron. Oh, oyeron, aquí está otra vez, sí es cierto. Ajá, sí, buena observación. Aparece varias veces aquí. El
el Evangelio es mencionado en este párrafo. Quiero ver si está mencionado en el del 9 al 14. Que anden haciendo todo. Sean fortalecidos, paciencia, compartir herencia. Supimos. Haciendo todo lo que le agrada, fruto, hacienda, conocimiento. Ok. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creo que aquí hay una observación, si es que encuentro colores, porque se me están acabando. Voy a usar este mismo. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está hablando de fruto, porque acá, dando fruto, si se fijan que está constantemente y creciendo. Pero lo que está, así como en todo el mundo está dando fruto. Este fruto es del Evangelio. El Evangelio está dando ese fruto. En este caso, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, es ellos los que están dando ese fruto. Entonces, hay varias relaciones. En el primero, generalmente, está dando la razón. Una palabra, la gracia también está en los dos. La gracia también está en los dos. ¿En cuál verso lo observó? La gracia de Dios. ¿Cuál verso es ese? Y comprendieron la gracia. En el 6. En el 6, así como. Y comprendieron la gracia. Y comprendieron la gracia. Sí, aquí está la gracia de Dios. Ajá. Sí, es cierto. Vamos a usar este porque no tengo colores. Se me acabaron. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente creciendo, el Evangelio, ¿verdad? Está dando fruto ahí. Sí. Y la siguiente porción habla de los discípulos, que ellos sean quienes están dando fruto. ¿Sería secuencia o causa y efecto? Causa y efecto. Ajá. Porque en el segundo, Pablo está orando por ellos. Aquí dice, tengo que encontrar el curso. ¿Para qué? Entonces, la causa el Evangelio debe producir. Sí, la causa es que ellos escucharon el Evangelio, está mostrando amor, el Evangelio está dando fruto. Esa es la causa por la cual Pablo en el verso 9 empieza a orar así por ellos. En base a lo que sabe de ellos, ahora pide que pase todo esto en ellos. Ese es el efecto. Entonces, el primero es la causa, el segundo es el efecto. Sí, buena observación. Entonces, ahí vamos viendo la relación y podemos ver el propósito, ¿no? El primer párrafo es esencial para la oración que él hace en el segundo párrafo. En el primero vemos el Evangelio produciendo fruto y creciendo. En el segundo, ellos dando fruto y crecimiento, que es una metáfora. Fruto y crecimiento es una metáfora para ellos. Entonces, en el primer párrafo, Pablo y Timoteo han oído hablar de la fe salvífica inicial de los colosenses y de su amor, y dan gracias a Dios por estas cosas. No obstante, no se detienen en una mera expresión de gratitud a Dios por los nuevos convertidos. En el segundo párrafo, siguen orando por ellos para que avancen hacia la madurez, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, hagan buenas obras y crezcan constantemente en el conocimiento de Dios. Es que bueno que escuchamos esto de ustedes. Ahora pedimos que esto pase con ustedes, ¿sí? Que se manifieste este fruto en ustedes. Okay. Vamos a tomar un break.